Este es el tutorial de Figma. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en figma.com. Es un sitio web y funciona en el navegador. No hay que instalar nada. Hay una aplicación, pero la verdad es que no es necesario instalarlo. Con el navegador funciona bien. Bien, si no tenemos cuenta, apretamos en comenzar gratis y si ya la tenemos, en iniciar sesión, como es el caso nuestro. Vamos a ver acá que están los archivos, lo último que trabajamos. En este caso, como la cuenta es nueva, no hay nada aún. Básicamente unos ejemplos para que podamos ver. Y bueno, primero que nada, si está en inglés la interfaz, vamos a Settings y bajamos un poco, lo cambiamos a español. Ahora sí, vemos que está en español. Vamos a crear un archivo nuevo. Este Figma, el plan gratuito, lo que te da es 3 archivos gratis para trabajar. Y acá vamos a elegir qué tipo de archivo queremos. Vamos a empezar con Design, pero para que sepan hay varias opciones más, como el FigJam, que es como un muro, una pizarra, tipo Miro. También está Slides, que es más para presentaciones y varias cosas más que en este momento no nos viene al caso. Vamos a empezar con Design directamente. Bueno, esta es la interfaz. Para empezar, quiere decir que Figma es similar a lo que podemos hacer en Illustrator en funciones con detalles más interesantes para trabajar cuestiones de prototipado. Así que vamos abriendo un poquito las cosas. Para empezar, acá abajo tenemos la barra de herramientas, que es la que está a la izquierda de Illustrator. Acá está flotando y súper comprimida abajo. A la izquierda tenemos lo que es el menú de páginas y el menú de capas. Lo que en Illustrator suele estar a la derecha, acá está de este lado y de forma fija. Las capas son las clásicas, básicamente el listado de elementos que estamos usando, y las páginas vendrían a ser como una organización un poquito mayor que agrupa capas. Por el lado derecho vamos a ver el menú contextual que se divide en diseño y prototipo. Esto es dependiendo qué es lo que estemos seleccionando o trabajando, van a aparecer distintas opciones. Bien, empecemos por poner el nombre del archivo. Vamos a ponerle web app. Y lo primero que tenemos que hacer, como estamos trabajando justamente con una web o una app, es vamos a tener que elegir un dispositivo con el que trabajar. Vamos acá a prototipo, entonces tenemos un listado de qué podemos elegir. Si vamos a hacer una app, entonces elegimos un teléfono. Este es un listado de teléfonos. Aquí hay un listado de tablets, relojes inteligentes, computadoras, televisor y algunas cositas más. Hay un montón de opciones para elegir y lo importante es elegir uno y mantenerlo en todo el archivo. Elegir la primera opción, puede ser cualquiera que ustedes quieran. Android compacto vendría a ser un teléfono pequeño. El archivo siempre va a funcionar bajo el criterio de que estamos trabajando para ese teléfono. Ahora bien, podemos elegir si es vertical u horizontal y un poco el color. Realmente no me parece tan importante en este momento. Bien, recordemos esa selección porque hay que mantenerlo en las mesas de trabajo que se llaman marcos acá. Para eso vamos acá abajo, a eso le llaman marco. Entonces, cuando hago clic ahí, lo puedo hacer yo manualmente y crearlo a mi gusto, o puedo hacerlo eligiendo el dispositivo que yo previamente elegí. Se me crea con el tamaño exacto, porque tiene que ser así y no así o asá. Bueno, porque vamos a ver que después existe un modo de presentación que permite ver esta app como si fuera enmarcada en ese teléfono. Ahora vamos a hacer algunas pruebitas, pero básicamente es esto. Si le doy play acá arriba, a donde dice presentar, vamos a ver el modo presentación con el marco, como les comentaba, y el contenido todavía en blanco. Atentos al notch ahí, que es importante sacarlo. Bien, entonces, vamos a empezar con lo básico y vamos probando a medida que avanzamos. Con la tecla control apretada y haciendo scroll en el mouse, vamos a hacer zoom para atrás y para adelante. Eso es similar en Illustrator, pero con la tecla Alt. Y lo otro, que sí es igual que en Illustrator y en Photoshop, es manteniendo la tecla espacio apretada y haciendo clic podemos movernos en la pantalla mientras arrastramos. Bien, para empezar vamos a hacer un pie de página muy de estilo de las apps, que va a funcionar como navegación, como estilo de navegación. Vamos a poner unos botones circulares, a ver si funciona todo bien. Mira la pestaña de diseño para hacer unos cambios de estilo.
Fíjense que esto es contextual y vamos a hacerlo un poquito más sutil también. Vamos a dejar un carácter de más, como para simular que estamos operando con eso. Y la pantalla de diseño también puede agrandar un poco el tamaño tipográfico para que quede acorde a lo que estamos haciendo. Bien, supongamos que esto nos sirve para empezar. Ahora vamos a crear unos bloques que sean como unas famosas tarjetas en el mundo de la UI, se llaman así. Vamos a cambiar el color, algo más sutil. Le vamos a poner unos bordes redondeados, se llaman radio de esquina. Y lo que voy a hacer es duplicarla apretando la tecla Alt, igual que en Adobe. Y luego vamos a dar el tema de la tarjeta oculta. Bien, vamos a crear un botón que funcione como call to action o llamado a la acción. Voy a acelerar esta parte porque es más que nada un proceso de diseño que más o menos conocemos. Lo alineamos, le ponemos bold, le reducimos un poco la tipografía y ajustamos un poco los colores para que se vea más atractivo. En general los colores azules funcionan como llamado a la acción. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me quedó un elemento afuera de la pantalla del marco, así que lo voy a volver a recuperar. Fíjense donde dice conocer las carreras arriba, lo recuperamos y lo insertamos de vuelta en el marco. Bien, entonces ahora vamos a agruparlo. Para eso, botón derecho, selección de grupo, algo muy similar a lo que hacemos en Photoshop. Digamos que yo quiero hacer otra pantalla y que el botón este me sirve para ir hacia esa otra pantalla. Voy a crear otro marco, acá también con el mismo tamaño. Voy a volver a poner Android compacto. Y acá lo que vamos a hacer es copiar. Vamos a copiar la base para que se esté igual. Bien, vamos a hacer la interacción, se llama, que es lo interesante de Figma para que se pueda ir de este botón haciendo clic hasta esta pantalla. Yo tengo que hacer es seleccionar este elemento o los elementos del grupo y me voy a prototipo y acá lo que voy a hacer es crear una interacción. La interacción tiene dos partes. La primera es el evento, es decir, a partir de qué evento, qué es lo que pasa que se da origen a esta acción. En este caso vamos a poner al pulsar, que vendría a ser como un clic o un tap. Bien, también puede ser arrastrar, que pase el cursor por encima, hay distintas opciones, pero por ahora vamos a hacer al pulsar. Una vez que elijo esto, una vez que se pulsa, ¿cuál es la acción que se va a ejecutar? Vamos a poner navegar a Android Compact 2, que es la segunda pantalla. Bien, esto ya está hecho. Quizás hay una manera más fácil de hacerlo, que es directamente arrastrando desde el más hacia la otra pantalla y te propone inmediatamente pulsar. Es muy sencillo. Acá vamos a poner un texto solamente para ver algo distinto, un lorem ipsum. Acelero un poco. Y ahora vamos a hacer la prueba en presentación. Vamos a ver que hay dos opciones para presentar. Una es en otra página y la otra es en vista previa, que si tenemos un monitor grande quizás nos sirve, aunque no siempre funciona bien la vista previa. Vamos a hacer clic y vemos que efectivamente nos llevó a la otra pantalla. Después tengo que pensar cómo hacer para volver de la otra pantalla. Quizás un botón de atrás en la parte superior. Hay que pensar un poco el árbol de navegación, pero básicamente es eso. Bien, algunas opciones más para que vean. En la barra de herramientas hay un sector que es para dibujar. Bien, con varias opciones. Después algo más digital como que vimos recién. Y la última es para desarrolladores, que según el plan se puede usar o no. Lo que vamos a hacer ahora es permitir que haya elementos que, a pesar de que nosotros hagamos desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, se mantengan fijos en la pantalla, como por ejemplo la base de navegación que hicimos con el más. Lo que vamos a hacer ahora es subir un poquito el tamaño del texto para poder tener algo para poder deslizarnos hacia abajo o hacer scroll. ¿Y cómo hacemos entonces? Vamos a agrupar los elementos del pie. Esto lo acelero un poquito. Le ponemos un nombre a cada uno de los grupos de las dos páginas. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es estirar
el elemento de texto para que reconozca que continúa más allá de los límites del marco. Y ahora vamos a presentar y vamos a ver que efectivamente no se puede hacer scroll hacia abajo. Entonces volvemos, seleccionamos el segundo marco que se llama Android Compact 2, vamos a prototipo y en desbordamiento ponemos vertical. Eso solo nos permite hacer scroll. Pero ¿qué pasa ahora? El elemento de la base de la navegación sube y baja junto con el texto. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos ese grupito de elementos que se llama pie segunda página. Vamos también a prototipo y en posición ponemos fijo. Con eso solo ya se acomodó. Pero el problema que tenemos ahora es que se tapa a partir del elemento de navegación. Entonces vamos a crear una imagen de fondo para que reconozca un límite aún mayor hacia abajo y se acomoda apropiadamente. Le ponemos el color que va, lo ampliamos un poquito y ya tenemos el margen interno que necesitamos. Una cosa súper importante de Figma que no se encuentra en los programas de Adobe son los componentes. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo necesito repetir un elemento en varias páginas que va a ser siempre igual? Para eso existen los componentes. Si yo le hago un cambio a uno, que se pueda replicar en todos, sea icono, color, tamaño, etc. Y no tener que hacerlo uno por uno. Entonces, vamos a seleccionar el bloque de navegación primero y lo vamos a retirar del marco. Los objetos se agrupan aparte, usualmente se crea un marco dedicado solo para esto, sin forma porque no es lo que se va a ver, y que sea solo para componentes. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que lo tengo agrupado, es darle botón derecho, crear componente. Una vez que se creó el componente, va a cambiar de color y va a ser violeta. Bien, y acá me muestra que los componentes se agrupan en la pestaña recursos y en el primer ítem vamos a ver todos los componentes que fuimos creando. Es muy fácil. Vengo hasta acá, fíjense que tenemos dos niveles que son archivos y recursos. Archivos es más capas y páginas y recursos es los elementos que se van repitiendo. Este archivo lo que hago es arrastrarlo simplemente y ya está. Y voy a copiar el aspecto que tiene. Fíjense que los componentes tienen el icono violeta, donde son 4 cuadrados, 4 rombos dentro de un rombo. Y la instancia del componente que yo le inserto en un marco es un rombo vacío, solo contorno, solo lineal. Bien, también lo puedo agregar acá, lo voy a agregar a la altura correspondiente. Y si yo le hago un cambio, por ejemplo, vengo acá y le pongo otro color, digamos, color negro y un borde mayor. Fíjense que hice el cambio, vengo por acá y ya se replicó en los marcos. Bien, esto es lo que mencionamos antes. Fíjense que tenemos 3 tarjetitas que podrían ser imágenes o textos. Vamos a crear una cuarta para que se evidencie más el efecto. El cuarto me quedó afuera, así que lo vuelvo a recuperar. Bien, fíjense que si yo aprieto dentro de diseño, seleccionando el marco general, recortar contenido, muestra o no muestra solamente para fines de la edición. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar los 4 elementos, botón derecho, y no hacer un grupo, sino agrupar marco. Un marco es tal cual como las mesas de trabajo que trabajamos. Va a quedar un marco dentro de un marco, esto es algo habitual en Figma, y le vamos a recortar el ancho para que entre dentro de los límites del marco mayor. Bien, eso es donde se va a mover dentro de ese marco que le asignamos el contenido que está dentro. Ahí está, entonces como decíamos, el marco que acabamos de generar va a tener el mismo ancho que el marco general que se llama Home, que es la mesa de trabajo. Y dentro de los rectángulos. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es seleccionar el marco que acabamos de crear, le cambiamos el nombre si es necesario, y nos vamos a prototipo, y donde dice desbordamiento, poner horizontal. Es muy parecido a lo que hicimos antes con el scroll, pero dentro de un marco, dentro de un marco. Y ahora vamos a ver que si yo hago clic y arrastro, eso va a funcionar. Bien, ahora para que no quede pegado al lado derecho, le vamos a reducir ligeramente el límite del marco, de modo que tenga el mismo aire a los lados. Vuelvo y van a ver que ya se aplicó.
Esto es un poco más complejo. Dentro de los componentes se pueden crear variantes, que son como distintas instancias que nos sirven para distintos usos del mismo componente. Básicamente es, por ejemplo, si yo quiero hacer que el elemento cambie cuando le apoyo el mouse encima o el cursor, va a tener una tonalidad de color distinta. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar la variante número 2, le vamos a cambiar un poquito los colores. A esto también lo acelero. Le ponemos verde, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver en el menú izquierdo qué componente tiene las dos variantes adentro. Seleccionamos la que dice predeterminado. Vamos a prototipo. Y ahí creamos una interacción, ¿no? La agregamos. Vamos a poner, por ejemplo, al pasar el cursor, acción cambia el nombre de la segunda variante. Y ya está. Cuando yo apoyo el cursor por la variante de arriba, se va a ver como la de abajo. Lo probamos, vamos a la segunda página. Ahí vemos que efectivamente funciona en la ventana de presentación. Como decía, esto está bueno para unos casos y ahora vamos a dar otro ejemplo útil para esto. Otro caso de uso tiene sentido en el mundo del teléfono móvil. Supongamos que tenemos una página donde nos vamos a inscribir en un taller. Vamos a hacer que este botón, cuando yo le haga clic, cambie de estado y me diga que ya me inscribí. Esto para no ser una página más que confirme. Entonces, ahora tenemos un botón. Lo que vamos a hacer es crear un componente de este botón. Vamos a ponerle un nombre a este componente y lo llevamos al sector de los componentes donde se guardan. El kit de UI. Vamos a hacer botón derecho, agregar una variante dentro de crear componente. A esta variante lo que recomendamos fervientemente es no cambiarle el nombre de las variantes porque dejan de funcionar si no le ponemos la forma adecuada específicamente que nos pide Figma. Así que recomendamos que lo dejen como viene. Es más fácil y es funcional. Seleccionamos un color de fondo, hacemos unos pequeños ajustes de texto para que tenga sentido con lo que queremos lograr. Bien, y ahora vamos a tomar la primera variante que se llama predeterminada. Vamos a prototipo de vuelta. Vamos a generar una interacción que al pulsar, ¿no es cierto?, nos lleve a la segunda variante. Y acá también podemos ver que hay animaciones para elegir disolver instantáneo o animación inteligente. Elegimos disolver para que tenga una pequeña animación. Y ahora vamos de vuelta a recursos, al primer ítem. Agregamos la instancia del componente. Y como ya lo configuramos desde componente, ya estaría funcionando. Vamos a presentar. Si le hacemos clic, vemos que cambia el texto y con eso ya resolvimos para prototipar un caso de uso. En realidad diría que no es lo mejor que tenga esa animación en este caso, sino que sea más instantáneo. Y ahora vamos a agregarle una cosa más. Podemos agregar una tercera variante, desde el más en violeta que está ahí. Supongamos que quiero que aparezca un texto una vez que pasó cierta cantidad de tiempo. Vamos a la segunda variante. Creamos una interacción. En disparador elegimos después de la demora, que es la última opción. Elegimos cuánto tiempo de demora creemos que pasa hasta que se ejecute eso que estamos haciendo, expresado en milisegundos y después cambiará variante número 3. Volvemos a presentar. Le vamos a recargar para que se entienda bien. Y cuando le hacemos clic pasa a la segunda y luego automáticamente a la tercera.